Que nos siguen por las distintas plataformas de Costa Rica Medios. Como usted bien lo indicaba, me encuentro con dos economistas de diferente posición para analizar un poco sobre la importancia o no de agregar ese IVA a todos los productos o a la mayoría de productos que se han pensado grabar con esto. Además de eso, el 2% que se le ha pretendido incluir a la canasta básica y que en este momento se encuentra exento de cualquier impuesto. Me encuentro con don Melvin Garita, economista. También empezamos con don Melvin. La importancia, don Melvin, de este 2% que vuelva a la canasta básica. Sí, en general el 2%, como se ha venido informando, generaría ingresos alrededor de 100.000 millones al año para el gobierno. Sin embargo, lejos de esta cifra, que no es insignificante, está el tema de la trazabilidad fiscal. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que para reducir la evasión y la elusión fiscal se necesita generar esa huella fiscal donde nuestro Ministerio de Hacienda, a través del análisis de los datos de consumo de las personas, permita que las personas que están eludiendo o evadiendo el pago de impuestos disminuir esa evasión, y esto generaría ingresos aún mayores por este control cruzado. Es importante tener claro que en el mes de septiembre el gobierno tiene vencimientos muy importantes de deuda y esos vencimientos tienen que renovarse en parte, y además se tiene que conseguir recursos frescos para financiar el déficit fiscal. Si Costa Rica no da una señal clara que está tomando este tema con la seriedad que se merece, lo que va a ocurrir es que se van a seguir presentando sus problemas de renovación de deuda, donde la gente que le tiene prestado sus recursos, que no hay que satanizar a esta gente, son personas, incluso ahí encontramos maestros, profesores, doctores, enfermeras, una serie en general de profesionales que hoy tienen invertidos sus ahorros directa o indirectamente en el gobierno, pues van a tener muchísimo más recelos a la hora de renovar estos recursos, y eventualmente el problema de flujo de caja que hemos visto en los últimos días del gobierno se va a acentuar, llegando a situaciones tan complicadas como que se dejen de pagar salarios o se dejen de pagar proveedores, que es un tema que ya se ha presentado de una manera más recurrente en los últimos meses. ¿Es tan importante ese porcentaje que recaudaría el 2% que se le agregaría a la canasta básica, don Melvin? Porque hay personas que dicen que no es necesario este 2%. El tema de esto es la trazabilidad. Si es un 2%, es un 1%, es una discusión que se tiene que tener. El tema es que simplemente eliminarlo del cobro no es lo correcto. Costa Rica es una economía que ya dejó de ser una economía de bienes, y ahora prácticamente el 50% de nuestra economía está basada en servicios. De ahí la necesidad de que el IVA se incorpore para que se dé esa trazabilidad, se pueda registrar correctamente todas las transacciones que se están haciendo y cobrar otros impuestos que probablemente o que efectivamente se están cobrando en una cuantía mucho menor a la que efectivamente aplica. Bien, en contraposición nos encontramos con Sofía Guillén, también economista, la cual públicamente ha expresado que este 2% de la canasta básica no sería tan relevante, o la recaudación no sería tan relevante, y vendría a afectar a los grupos más pobres de la población. Buenos días, Sofía. Buenos días, un gusto estar por acá. Vamos a ver, creo que lo primero que habría que dejar claro es que todos y todas estamos en el entendido de que tenemos un problema fiscal serio que debemos solucionar. Muy bien, partiendo de que tenemos un problema fiscal serio que debemos solucionar, debemos buscar medidas que lo solucionen en la medida de lo posible sin afectar a los deciles de menores ingresos, es decir, sin aumentar la pobreza. El déficit fiscal tiene varias causas estructurales. Evidentemente, uno de los problemas más grandes que tenemos es el asociado al fraude fiscal, que es la evasión y la elusión fiscal, incluyendo el incumplimiento tributario, que de acuerdo al Ministerio de Hacienda y a su último reporte es de cerca de 8.22%. Este dato no es nada nuevo, ya varias veces lo hemos explicado. Ese 8.22% está compuesto de la siguiente forma: 5.6 es evasión y elusión asociada al impuesto sobre la renta, y 2.3 es evasión y elusión asociado al impuesto de ventas.
Muy bien, el tema de la trazabilidad es una discusión que tiene relevancia y que tiene relevancia en tanto sabemos que hay un fraude fiscal que combatir. Pero la mayor parte del fraude fiscal, de ese 8, 5,6, está asociado al impuesto sobre la renta, no al impuesto de ventas. Entonces, digamos que la argumentación de que realmente la preocupación es combatir el fraude fiscal, pues se queda un poquito como a medias, en tanto que el proyecto que actualmente está en discusión contiene un par de iniciativas que ayudan a combatir el fraude, pero no incluye ni siquiera la mitad de las recomendaciones que hace, por ejemplo, la Comisión de los Panama Papers. La Comisión de los Panama Papers se basa en estudios de la GAFI, de los BEPS y de propias recomendaciones que hacen resultado de la investigación acá. Ahí se vieron varias exposiciones de expertos y demás. Y el informe final recomienda ampliar la base tributaria del IVA sobre la canasta no básica, sobre los alimentos y sobre los servicios que no pasan por la canasta básica alimentaria. Si a eso le sumamos, ojo, esa es la recomendación de la Comisión de los Panama Papers, y además hace recomendaciones concretas para solucionar el fraude en renta, soluciones que no están en el texto en discusión. Pero además, sumado a eso, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas realiza una investigación que es pública y está en internet, y nos dice que en el escenario de gravar la canasta básica con el 2%, el decil más pobre carga con el 8.3% de ese peso, y el decil con más ingresos 1.3 carga, ¿ok? Entonces, ¿sobre quién se carga al final del día grabar la canasta básica? Pues sobre los más pobres, sobre los deciles de menores ingresos. Entonces uno dice, vamos a ver, ¿queremos solucionar el fraude? Solucionémoslo. Ataquemos el fraude de renta, que es el mayor y el más pesado. Pero no podemos empobrecer a los deciles de menores ingresos a costa de hacer más regresivo un impuesto que ya es regresivo. Es que el fraude fiscal existe hoy con la canasta básica exonerada, y la principal está en renta, no en ventas. Entonces es un debate interesante. Don Melvin, tal vez la posición usted con esto que ampliaba Sofía Guillén. Sí, el asunto de la trazabilidad es muy sencillo. Cuando una persona factura, y sobre todo si lo pueden hacer a través de medios electrónicos en ventas, lo que va a ocurrir es que dándole seguimiento a las transacciones, al volumen de ventas que está realizando una empresa o una persona, se pueden hacer inferencias sobre el nivel de renta que tiene que pagar. Y ese es el punto que Sofía no está mencionando. Si bien es cierto que el grueso de la evasión y elusión está en renta, el tema de la trazabilidad lo que viene es a ponerle una forma de seguir. Si hay un volumen de transacciones que va a estar representado por ese impuesto del 1 o el 2%, lo que va a poder hacer el fisco es decir, bueno, esto corresponde al 1 o al 2%. Si alguien me está pagando 100 colones por impuesto al valor agregado, lo que voy a tener claro es que eso, si corresponde al 1%, lo que voy a tener claro es que van a haber ingresos que van a ser del orden de 10.000 colones por los cuales me tienen que pagar renta. Entonces eso es lo importante de esto. Y el asunto acá, Sofía mencionaba el tema de la afectación de las clases medias y bajas. Si nosotros no solucionamos este problema de flujo de caja del gobierno y damos señales claras de que lo queremos hacer, y lo vamos a hacer, sobre todo nuestros diputados, el problema en el que vamos a caer es en un problema donde el gobierno va a dejar de pagarle a sus proveedores, como ya ha ocurrido en los últimos meses, seguirán los empleados públicos y finalmente la deuda, y con esto simple y sencillamente las finanzas públicas colapsan, y los que más se van a ver afectados de una manera muchísimo mayor son las clase media y la clase baja de nuestra sociedad. Este punto, el default o el impago del gobierno, ya sea de salarios que afecta directamente a los empleados públicos o los intereses que eso implicaría el colapso total del sistema, pues definitivamente a lo que nos llevaría eso a un problema de desempleo, de mayor inseguridad y de pobreza al alza, y eso es lo que tenemos que evitar como país. Claro, vamos a ver varios aspectos. Yo coincido en que efectivamente la trazabilidad
existe como un factor de discusión dentro de gravar la canasta básica. Está claro de que eso implica también un control cruzado. Pero las decisiones en economía implican costos. La pregunta es, ¿a qué costo estamos dispuestos a mejorar la trazabilidad? Porque el costo es recargar a los hogares de menores ingresos y resulta que hay otras formas de combatir el fraude en renta sin recargar a los hogares de menores ingresos. Esa es un poco la discusión. Esta es una forma de combatir un pedacito del fraude y el costo es recargar a los que menos tienen y a los hogares más pobres, pero hay otras salidas que no recargan a los hogares más pobres. Hay propuestas concretas en el Parlamento, está el levantamiento del velo de la personalidad jurídica, está el control de los precios de transferencia, está el establecimiento de una cláusula antielusiva general. Nada de eso afecta a los hogares más pobres. Más bien afecta a los deciles de mayores ingresos que quizás hayan estado ligados a algún tipo de estas prácticas. Y esa es la cuestión. La cuestión es cuál de las dos vías queremos tomar. ¿Queremos combatir el fraude fiscal? La mayoría del fraude fiscal realmente con las medidas que recomienda el informe de los Panama Papers, con las medidas de los BEPS, con las medidas de la Gafi, que no empobrecen a los hogares más pobres, o vamos a seguir insistiendo en la trazabilidad sabiendo de que implica un recargo muy alto, porque para nosotros y para otros quizás, vamos a ver, para los deciles de más ingresos, 10 colones o 500 colones de más en la leche no significan nada, pero para la madre de familia con 3 hijos sola, 500 colones más en la leche implica decidir si compra o no una leche más. Entonces no podemos, mi criterio es, y ahí es en donde quizás hayan diferencias, mi criterio es, sí, existe la trazabilidad, pero hay otras formas más efectivas de combatir el fraude sin empobrecer a lo que menos tienen. Y nada más cierro diciendo que coincido en que es un problema que debemos solucionar el déficit, como empecé también diciéndolo hoy. Está claro que hay un problema y está claro de que no solucionarlo implica cosas todavía peores. Creo que en eso no hay desacuerdo. La pregunta es cómo lo vamos a solucionar y quién va a pagar el déficit. Yo soy del criterio particularmente de que los deciles de menores ingresos no deben ser quienes al final carguen con el mayor peso de la reforma. Sí, Sofía, vamos a ver, resumir esto a que son son las personas más pobres las que lo van a pagar o no, es reducirlo al absurdo la hipótesis. Aquí el punto, y que todos tenemos que tener claro, es que el gobierno está en una situación fiscal sumamente delicada. Esa situación fiscal desgraciadamente no se logró comunicar de la manera más adecuada en el anterior gobierno, un trabajo que este gobierno sí ha realizado y nos ha informado, los medios de comunicación recientemente nos han informado sobre todos los problemas en esta generación o rendición de cuentas claras y ya estamos en un punto donde las finanzas efectivamente podrían colapsar. La necesidad de recursos para el mes de septiembre es de alrededor, solo para manejo de deuda, es de alrededor de 200.000 millones de colones, más el pago más el déficit fiscal que le estaría sumando presiones adicionales a esas necesidades de captación. Si nosotros como país no nos socamos la faja, todos y cada uno, desde el señor que hace jornales hasta el gran empresario exitoso, todos tenemos que poner parte nuestra y no tomar acciones sencillamente va a ser mucho más caro y estamos contra el tiempo. Si efectivamente se presentan algunas posiciones que podrían tener un mejor impacto en los ingresos de Costa Rica a largo plazo, lo que deberíamos de tomar son decisiones y decisiones temporales. Si no nos gusta el impuesto al valor agregado, implementémoslo por un año o dos temporalmente, mientras se buscan estos mecanismos de trazabilidad, pero lo que nosotros tenemos que darle, la señal que el país tiene que darle o que el gobierno tiene que darle, representado por tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, es que se están tomando acciones para corregir y darle un vuelco a las finanzas públicas. Y aquí hay un punto, muchas personas, ahora nos estamos enfocando en la parte de ingresos, también tenemos que hablar de los gastos, y en los gastos tenemos que hablar del empleo público, tenemos que hablar del salario único, tenemos que hablar de esas odiosas
diferencias entre empleados públicos, donde un empleado público puede llegar a ganar 50 o 50% más que otro empleado público, o puede llegar a ganar hasta 100 veces más, el doble de lo que gana otro empleado público. Y si hacemos la comparación con empleados privados, tenemos también lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar en eso, y la solución fiscal tiene que balancearse desde un punto de vista de ingresos y también de gastos. Acá hay temas importantes que por esta discusión se han estado relegando, y está el tema de las reglas fiscales, estableciendo un tope máximo de deuda PIB para Costa Rica. Nosotros tenemos una deuda total del gobierno que está pronto a llegar al 70% y no debería de ser mayor al 30% para que fuéramos grado de inversión. Tenemos que ya, y estos son temas que nos van a tomar 10 o 20 años, pero tenemos que tomar decisiones hoy para que la deuda empiece a disminuir. Además, también tenemos que ponerle una regla constitucional para que el déficit fiscal no sea mayor al 3%. Con estas reglas fiscales también estaremos dándole esa noción de tranquilidad a las personas que hoy nos prestan esos recursos para poder salir de este problema fiscal en el que estamos. Bueno, claro, vamos a ver, voy a intentar quizás desglosar un poco más para que no se me diga que soy simplista. Vamos a ver, la reforma fiscal son 4 títulos. El primer título es IVA, al cual nos hemos referido hace rato, ¿no? En el IVA hay varias discusiones, posiblemente la central es el tema de la canasta básica, pero también está en medio el tema de la educación pública y la educación privada, servicios actualmente exentos, y que el texto a lo largo de los diferentes cambios que ha sufrido va y viene que se exoneren o no, ¿no? Entonces está en el centro del debate también el tema de gravar o no la educación pública y privada. Ya se emocionó y quedó fuera una parte, pero todavía hay otra parte incluida y vamos a ver qué pasa en el plenario. Muy bien, ese es el primer título, el tema del impuesto de ventas. Que yo estoy de acuerdo con ampliar la base tributaria a servicios, pero que la canasta básica de bienes y servicios esenciales debería de quedar exenta, por lo menos es mi criterio, porque si no recarga a los hogares de menores ingresos. 8 para los de menos ingresos, 1 para el de más ingresos. Esa es la proporción de carga según el Instituto de Investigación de Ciencias Económicas. Entonces, ahí está, el instituto, no yo, dice que eso carga más a los hogares que menos tienen. El segundo título es el de renta, que tiene un par de adelantos importantes que yo conservaría, que son gravar las ganancias de capital, y que también viene una norma de subcapitalización, y que por ahí anda una moción para quitar la norma de subcapitalización, una de las pocas medidas que hay para combatir el fraude. Y el tercer título es el de empleo público, que inicialmente traía un reacomodo legal, un ordenamiento legal de dedicación exclusiva y otras remuneraciones extra, y que ahora incluye los decretos del Poder Ejecutivo de hace un par de meses que disminuyen los porcentajes de estas. Y un cuarto título, que es la regla fiscal, que es procíclica, una regla fiscal procíclica. Significa que es una regla fiscal que si estamos en un voucher, más bien nos deja en el voucher y no nos saca del voucher, porque al restringir, y esta es una de las consecuencias económicas que tiene la visión de proyecto que está, cuando usted restringe el gasto de 2 actores como son el gobierno y los empleados públicos, usted restringe la capacidad de consumo de una parte de los actores de la sociedad, ¿sí? Al restringir esa capacidad de consumo, y yo coincido, hay diferencias odiosas entre sector público y sector privado. Y entre sector público y sector público que hacen exactamente las mismas funciones. Hay diferencias odiosas. Creo que personas que hacen el mismo trabajo en el sector público por justicia laboral deberían de ganar lo mismo. Coincido. Y también es cierto que hay justicias odiosas entre sector privado y sector público. En el sector privado, ¿cómo es posible que 1 de cada 3 no gane el salario mínimo? Es decir, el sector privado tiene montos salariales, vamos a ver, bastante dispares, pero también bastante bajos, que habría que preguntarnos si eso le alcanza a las personas trabajadoras de las empresas privadas para vivir, si realmente están teniendo buena calidad de vida. Pero bueno, esa es otra discusión que podríamos dar más adelante, ¿no? En fin, una regla fiscal restrictiva que no ataca las causas, porque uno podría decir, vamos a ver, usted restringe Sofía, mientras ataca causas, hay un tema, y es pero que las causas no están siendo solucionadas. Costa Rica está en Latinoamérica, y Latinoamérica siempre se ha caracterizado por ser una región sumamente irresponsable. Tenemos la dicha de que este gobierno ha entrado en una fase de responsabilidad fiscal. Los costarricenses, todos, familias, personas, empresas,
tienen el derecho a que el gobierno se comporte de una manera responsable. Las reglas fiscales eso es lo que buscan, que el gobierno no gaste a manos llenas como pasó en los últimos 8 años, llevándonos al precipicio en que estamos hoy. Si estas reglas se hubieran presentado desde el 2011 o 2012, el problema que estamos teniendo hoy no lo estaríamos teniendo y no tendríamos que estar corriendo con soluciones o parches parciales y podríamos revisar el sistema tributario en general. Yo estoy de acuerdo con usted, los ingresos del gobierno, el 65% son ingresos indirectos, o sea, no van a la renta y esos impuestos implican, también explica mucho el famoso trasiego de mercancías entre nuestras fronteras, los problemas que genera esa distorsión de precios. ¿Por qué? Porque dependen de estos impuestos indirectos. O sea que si nosotros vamos a Nicaragua o vamos a Panamá, para poner los casos más sencillos de la gente que el pueblo enfrenta, pues van a ver que pueden estar pagando 10, 15 o 20% menos porque los impuestos indirectos, o sea, los bienes y servicios son menores. Eso es una discusión que tenemos que tener, pero hoy tenemos que salir del bache financiero en que está el gobierno y las reglas fiscales, para retomar la línea, lo que vienen es a eso, a establecer responsabilidades. Nosotros no podemos estar cada 8 años o cada 15 años en estas discusiones, como desgraciadamente ha ocurrido, y nos cuesta no ubicarnos dentro del espectro latinoamericano caracterizado por esas irresponsabilidades. Las reglas fiscales lo que vienen a decirle a la gente, al pueblo y a los empresarios es: ya el gobierno se va a comportar bien, ya de ahora en adelante las finanzas públicas no van a ser una ancla de inestabilidad, no van a generar todos los problemas que hemos estado viendo en este año en particular, más marcado, donde la gente no sabe si embarcarse para comprar una casa, para comprar un carro, para pedir un préstamo, porque no sabe cómo lo va a afectar la reforma fiscal. Igual pasa con los empresarios, entonces las personas dejan de consumir, las empresas dejan de invertir. ¿Por qué? Por esa inestabilidad, por esa zozobra que genera la situación de las finanzas públicas. Las reglas fiscales lo que le vienen a decir a la gente es: ya nuestros diputados y nuestro gobierno se pusieron de acuerdo y lo que nos dijeron es que ahora sí van a tener niveles de deuda que van a poder manejar y van a tener niveles de déficit que también van a poder manejar. Las finanzas públicas ya no van a ser un problema para ustedes, las tasas de interés van a volver a disminuir como lo vimos en el 2010 y en el 2011 y el 2012 cuando éramos grado de inversión, y eventualmente vamos a poder hacer que la economía crezca. Esa es la importancia de las reglas fiscales. Usted menciona sobre la implicación que eso podría tener para la economía. El gobierno en Costa Rica, dependiendo de cómo se mida, puede pesar entre un 20 y un 25% del PIB. El grueso del crecimiento económico de Costa Rica se deriva de la integración a los mercados internacionales. La economía de Costa Rica, toda la economía de Costa Rica representa el 0.07% del PIB mundial, o sea, somos una mota de polvo en una playa. Y la facilidad para crecer es facilitando aspectos de competitividad donde entran temas de salud, educación, infraestructura, educación técnica, y esos son los temas que tenemos que tratar. Pero primero, y el básico que está generando el ruido actual, es la situación de las finanzas públicas, esta inestabilidad que estamos viviendo. Tal vez, perdón que los interrumpa, pero un comentario ya para ir concluyendo, sí, porque sé que el tema es muy amplio, pero tenemos que finalizar. Sí, en general nuestros diputados tienen que tomar la responsabilidad que estos tiempos les han dado, y es ordenar las finanzas públicas. La reforma fiscal tiene que ser una reforma efectiva de largo plazo, tiene que dar una señal de tranquilidad a los inversionistas que nos van a prestar recursos mientras terminamos de ordenar las finanzas públicas, y ahí tenemos que tener claro que necesitamos reglas fiscales para disminuir el tamaño de la deuda del país, asegurar que el déficit fiscal no va a volver a subir del 3%, tenemos que reformar el empleo público con salarios únicos, y tenemos que hablar de la introducción del IVA, porque somos una economía que ya el 50% son servicios, y adicionalmente en una fase final trabajar el tema de las tasas del impuesto sobre la renta. Hay un estudio del Estado de la Nación que nos dice que podríamos disminuir las tasas del impuesto de la renta y la recaudación estaría aumentando incluso. Sofía. Sí, vamos a ver, ocupamos una reforma fiscal, pero no cualquier reforma fiscal.
La pregunta es, ¿estamos dispuestos a continuar con una reforma fiscal que, mientras grava bienes y servicios básicos, también vía regla fiscal le recorta los programas sociales? Porque la regla fiscal trae un artículo para flexibilizar destinos específicos que significa: no se preocupe Estado, no tiene que invertir en los programas sociales. Eso es lo que significa. Es una reforma fiscal que empobrece más a Costa Rica. Ahí están los datos, no lo digo yo. Esto recarga a los hogares de menores ingresos. Hay otra opción, existe otra opción. Las 40 recomendaciones para combatir el fraude fiscal de la Comisión de los Panama Papers están ahí y siguen ahí, durmiendo el sueño de los justos. Nosotros necesitamos una reforma fiscal, pero no cualquiera. ¿Queremos solucionar esto haciendo que los hogares más pobres carguen con el peso, o queremos solucionar esto buscando opciones progresivas y solidarias en donde podamos salir del bauche sin recortar los programas sociales y al mismo tiempo gravar la canasta básica? Perfecto, muchísimas gracias a don Melvin Garita y a Sofía Guillén, economistas, por ampliarnos sobre este tema. Compañeros, ustedes tienen más en el estudio principal de la revista de Costa Rica Noticias. Buenos días.